Muy bueno, estudiantes, continuando con la clase del día de hoy, este segundo tema, vamos a hablar sobre los planos del lenguaje. A ver, nos ponemos a pensar, ¿no? Y recapitulamos. ¿Qué serán planos del lenguaje? ¿O qué será el lenguaje, profesora? A ver, unos minutos, hay que pensar. Lenguaje, quizás puede ser aquel acto de comunicarnos, significará lo mismo que la comunicación. ¿Será? A ver, vamos a resolver esas dudas. Vamos a empezar a hablar sobre la lengua. Los planos del lenguaje va a tener dos características. Vamos a hablar sobre la lengua y el habla. ¿Qué quiere decir la lengua? La lengua va a ser aquel sistema de signos verbales propios de una comunidad, producida socialmente como consecuencia de convenciones entre sus integrantes, debido a que al conjunto de signos que forman la lengua están debidamente estructurados y sistematizados. ¿Qué quiere decir eso? La lengua que ha nacido de una localidad que es propia de un lugar, a eso hace referencia. Dentro de la lengua vamos a tener 4 características fundamentales en las que es una, la lengua es social. ¿Por qué es social? Porque solamente se verifica y se manifiesta en una comunidad específica. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se habla en un solo lugar, ya que haya migrantes que lo hablen en distintos lugares, es otra característica, eso ya se le conoce como el habla. Ahora, también es teórica, ¿por qué? Porque es tanto que su aprendizaje y manejo requiere de análisis y de estudio, estudiamos a las lenguas, por eso es teórica. Es más o menos fija. ¿Por qué decimos que es más o menos fija? Porque el sistema de signos que lo conforman aparentemente es estático en una época determinada. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ¿no? El quechua, cuando apareció el runasimi, que era de los incas, era algo fijo en dicho tiempo, no había quien lo estudie, pero más ahora que ya lo han estudiado, hay diversas o variedades de quechua. También es psíquica, ¿por qué? Porque ya que se localiza en el cerebro, donde las imágenes acústicas se asocian con conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos en una localidad, por ejemplo el español, ¿no? Y lo comunicamos y decimos mesa, rápidamente en nuestra mente ya se nos va a hacer la imagen de esa palabra, ¿cierto? Porque ya lo conocemos, por eso decimos que la lengua es psíquica. Ya la lengua es ¿qué? Social. ¿Por qué? Porque se manifiesta en una comunidad, ¿ya? Luego es teórica porque se analiza y se estudia la lengua. Es más o menos fija porque hay dicho tiempo en el que solamente se manifiesta o se trabaja con lo estudiado, más no a través del tiempo va a ir variando y va a aparecer nuevas relaciones o nuevas manifestaciones. Y es psíquica, ¿por qué? Porque nosotros lo localizamos en nuestro cerebro para relacionarlo con las imágenes. Mientras que el habla es la materialización de la lengua, donde cada individuo, en un acto de voluntad e inteligencia y de acuerdo a su necesidad o interés, va a emplear el sistema de signos de manera peculiar. ¿Qué quiere decir? De cómo ellos lo lleguen a conocer. A eso se refiere el habla, cómo nosotros lo manifestamos. ¿Qué quiere decir? Ahora, dentro del habla vamos a tener ciertas características. Una, que el habla es individual. ¿Por qué? Porque se va a manifestar en cada integrante de la comunidad lingüística con una expresión en particular. ¿Qué quiere decir eso? Cómo nosotros lo conocemos. Por ejemplo, el español que nosotros manejamos, o bueno, mi persona maneja acá en mi localidad, que es Huaraz, no la maneja lo mismo en la selva, no lo maneja en Lima, no lo maneja en Arequipa. El lenguaje o el habla varía, cómo nosotros nos comuniquemos. Por eso dice que es individual, es propio de cada persona. Ya, ahora también es práctica, ¿cierto? Es práctica, ¿por qué? Porque ya que es el medio más usual y eficaz de la comunicación, es para poder nosotros comunicarnos de manera mucho más eficaz. Es variable, puesto que va a obedecer al interés o necesidad de cada emisor, ¿cierto? Que esto acá sí va a ser variable porque ya va a depender cuáles son las necesidades o qué es lo que yo quiero comunicar al receptor, a una cierta cantidad de personas, de cómo quiero emitir mi mensaje, ¿no? Y va a ser propio de mí mismo. Y es psicofísica porque va a implicar una codificación en el cerebro. ¿Qué es eso? Una actividad mental va a permitir que también haya una articulación con la participación de los órganos del habla y demás órganos, pues, ¿no? Que nosotros vayamos a relacionarnos para poder comunicarnos, ¿cierto? Entonces, mientras que la lengua es social, el habla es individual.
Y mientras que la lengua es teórica, el habla va a ser práctica. Y mientras que la lengua va a ser más o menos fija, o sea, que no va a ser estático, la lengua sí va a ser variable. Y mientras que es psíquica la lengua, el habla va a ser psicofísica. Muy bien, chicos, este tema es bastante cortito, es bastante práctico, como todos los temas del área de comunicación, es fácil de comprender. Cualquier duda, inconveniente que tengan, por favor, escríbanme para poder absolver muchas más dudas y espero que puedan desarrollar dicho trabajo en base a lo que les acabo de brindar, ¿no? Hay una parte de la práctica en el que les dice, ¿no? Mencióname las características de la lengua y del habla. Pues acá tenemos ya de manera clara cuáles son las características y por qué son dichas características y a qué se refiere. ¿No es así? Espero que tengan un bonito día, cuídense mucho.